Nicu. Bueno, nos acompaña en el día de hoy un empresario textil con mucha visión también de lo que sucede en la Argentina. Vamos a consultarle sobre todo esto. Estamos con Teddy Caragosian, que es empresario textil y CEO de TN y Platex o TN and Platex. TN y Platex. Y Platex, bien argentino, muy bien. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Diana, por invitarme. Y también aprovecho a saludar a nuestros compañeros de todas las noches. Nico, buenas noches. Gise, buenas noches. Queríamos aprovechar que usted está acá y que venimos de hablar de combustible, de inflación y demás, para ver en este punto si usted cree que tiene que tener siempre tanta incidencia el aumento, por ejemplo, de los combustibles con el resto de la cadena de precios. Yo los escuchaba a ustedes y no coinciden absolutamente nada de lo que dijeron. Perfecto. Para empezar livianito. Me encanta eso. Por ejemplo, ustedes dijeron que las empresas estaban queriendo subir porque... ¿Por qué no miramos la descomposición del precio de la nafta? Más de la mitad del precio de la nafta son impuestos. Como más de la mitad del precio de este vaso son impuestos. Como más de la mitad del precio de la ropa que tenés puesta vos son impuestos. Cuando nosotros decimos que los empresarios quieren subir el precio, si estuvieran ganando una fortuna, uno podría decir qué mal que están subiendo los precios, pero están perdiendo plata. Las empresas más icónicas de la Argentina, Arcor, Molinos, Sí. nosotros, cualquier empresa que yo conozco está perdiendo plata. Entonces no podemos decir que el problema es que los empresarios queremos subir porque queremos llenarnos de plata. A lo sumo queremos no perder tanta plata. Lo que nosotros tenemos que cambiar en la Argentina es que los impuestos no vayan en los productos que consumimos. Imagínense la nafta esta, digamos, dijimos que tienen más de la mitad de impuestos. Pero para hacer la nafta, la gente que trabaja en esas empresas consume agua, consume ropa, que tienen impuestos. Eliminados los impuestos sobre los precios de los que consumimos, los costos de la producción bajarían a la cuarta parte, es decir, bajarían 75%. Yo coincido. A ver, Teddy, de acá se desprenden varias cosas de lo que dice con usted. Por un lado, la cantidad de impuestos que pagan los empresarios, que es real y que fue una de las promesas de Mauricio Macri al asumir, que prometió en algún punto dar una reforma a la ley laboral y dar una reforma tributaria para que los empresarios puedan invertir más, y no lo hizo. En ese sentido, por un lado. Y por el otro también hay empresarios, hay una cuota de empresarios que por las dudas a veces remarcan los precios y que por las dudas entonces aumentan, y es una cadena que no termina. Es una caricatura de cómo funciona el sistema. Porque ustedes dijeron, porque sube tal cosa, sube tal otra. En realidad, la inflación en la Argentina es producto de un sistema que, como el Estado gasta de más, nosotros constantemente tenemos que ir acomodando eso que gasta de más. El sistema por el que un empresario sube, a vos no te importa. Uno sube por una cosa, el otro... No hay una coalición de gente que tiene un comportamiento. Esa caricatura sobre el empresario que remarca por si las moscas, si se está fundiendo, ¿cómo no va a remarcar? Si está sucediendo, digamos, de que empresas... Nadie puede decir que o Molinos o Arcor no saben cómo producir. Nadie puede decir que Fiat no sabe producir, nadie puede decir que Volkswagen no se puede producir, nadie puede decir que Iveco no puede producir, y están cerrando todas las fábricas. ¿Cómo puede ser que digamos en la Argentina, en la televisión, en todos los programas, que esto es un tema porque los empresarios remarcan, cuando en realidad lo que tenemos es que los empresarios se están fundiendo? No es que los empresarios se están aprovechando del ciudadano argentino. Los empresarios se están yendo de la Argentina pues no soportan más. El eje ahí del problema son los impuestos, pero también es real que no se pueden bajar los impuestos cuando el gasto supera incluso. No es real. ¿Y cómo se puede hacer eso en un plazo razonable? No es real. Los impuestos deben ir en la cabeza de las personas. Cuando yo te saco un impuesto sobre vos, te saco dinero del bolsillo y baja la inflación. Cuando yo, como quiero camuflar que te estoy cobrando más impuestos y te lo cobro a través del producto, sube la inflación y sube el gasto público porque el mayor empleador de la Argentina es el Estado. Cada vez que subimos del 9 al 11, del 11 al 13, del 13 al 15, del 15 al 18, del 18 al 21, el IVA, cuando subimos ingresos brutos y cuando fuimos subiendo el impuesto al cheque, los productos se hicieron cada vez más caros y como el Estado es el mayor empleador, cada vez tuvo más gasto. Cada vez el jubilado le costó más sobrevivir. ¿Por qué?
Porque el producto que consume el jubilado tiene más de la mitad de impuestos. Nosotros tenemos que hacer que los impuestos vayan en la cabeza de las personas, como sucede en todos los países. Estados Unidos, el principal, donde los argentinos van a comprar para eludir impuestos, digamos. Quiero imaginar que usted dice escalonado según la ganancia de cada uno, ¿no? No el impuesto a las ganancias, claro. asalariado. No un impuesto a todos, Como nos porque... Yo no dije No en ningún llegamos, momento no, dije claro. impuesto a la ganancia. Sí, sí, sí. No, digo... Yo ni siquiera existe, la palabra ganancia es un oxímoron, no existe más en la Argentina. Lo que sí a la propiedad y en proporción a tu propiedad, Claro. no más porcentaje. Ahora Si vos es- tenés algo que vale 10, pagá impuestos sobre 10. Si tenés 1 millón, pagás sobre 1 millón, Claro. pero no más porcentaje. Claro. Ahora no, decía, es posible para terminar de redondear el tema, porque también el 35% está en negro de la economía de los trabajadores. ¿Por qué está en negro? Entonces Decime vos digo, por qué pero está en esto- Por negro. los impuestos. Es un círculo vicioso, por eso No, digo, pero- bajar los impuestos. El propio Alberto Fernández dijo que ahora, salvo a las pymes, como está el contexto de la economía, no va a poder bajar los Arcor impuestos. es una pyme en la Argentina. Arcor en el contexto mundial es una pyme. En la Argentina no hay empresas grandes. Es un error también conceptual empezar a diferenciar pymes. Una es una empresa de capital nacional y otra es una empresa de capital extranjero. Las empresas se están haciendo extranjeras, de vuelta, porque en el sistema impositivo de la Argentina, el que puede mandar dinero afuera lo manda y aparece como ni aparece como ganancia, aparece un pago de intereses, un pago del molde. ¿Y por qué En la Argentina, economía está en negro? ¿Por qué? y por supuesto, si vos tenés que el impuesto es el 100% de la ropa, si tenés que es sobre el costo de la ropa, 100% sobre el puesto de casi cualquier cosa que consumís, el beneficio es o perdés dinero Claro. o ganás dinero. Y cuando vos estás entre perder dinero y ganar dinero, no hay opción. O sea, ese tema es, si aumentáramos la recaudación en los que evaden, no es así. Vos tenés que bajar los impuestos para que no se evada y luego el dinero va a venir. Pero vos no podés salir a perseguir un montón de gente, digamos, porque además de ser caro, al otro día te quedás con 20% más de desocupación. Nico. Ahora, en un país que tiene o sea, nadie quiere pagar impuestos, por algo se llama impuesto, ¿no? Pero en un país que tiene esta presión tributaria y al mismo tiempo tiene 4 millones de personas bajo la línea de la indigencia y una pobreza del 35%. ¿Cómo se hace para empezar a bajar impuestos sin desfinanciar el Estado, que al mismo tiempo tiene que pagar 52.000 millones de dólares de deuda en un año? O sea, ¿por dónde se puede empezar? Nico, nosotros tenemos 35% de pobreza, tenemos la cantidad de desocupados que tenemos y tenemos la cantidad de empleados públicos que tenemos porque los impuestos agobian a las empresas y los empresarios se han ido de la Argentina. Es decir, que la solución empieza por disminuir los impuestos. Ahora, no digo que... mientras tanto. No, es inmediato. Si a vos te ponen un impuesto sobre tu propiedad y te saca un impuesto sobre construir tu propiedad, vas a empezar a construir propiedades y esa plata, digamos, te la van a sacar antes que la gastes. Entonces no te vas a ir a Miami. No recuerdo en la Argentina ninguna historia de un impuesto que se haya instaurado y después lo hayan sacado. Por eso el primero impuesto hay que... chico irá por bueno. unos meses y ya lleva desde la época de Dualde hasta el día de hoy. Y esa es la razón de la pobreza. Y el IVA en 21. Esa es la razón de la pobreza. El IVA, vos pensás, reciente escuchaba, digamos, el tema de Bolivia, el tema Chile, el tema Venezuela. ¿Qué tienen en común? No tienen industrias, tienen pocas industrias, o no tienen industrias. Son materias primas, generalmente minería, empresas grandes, o el campo y la tierra. Ahora, ¿por qué la Argentina todavía este conflicto con una suba de 40 a 60 del dólar no explotó? Porque todavía tiene industria, pero el conflicto está aumentando porque en los últimos 30, 40 años la industria se fue achicando. Se está pareciendo cada vez más a Chile, a Venezuela, a Bolivia, a los países, a Ecuador, a los países que no tienen una estructura media. La industria, no la mía, todas las industrias somos distribuidoras de ingresos. Ahora, cuando la industria se está haciendo bolsa y el empresario de la industria se está yendo, vos lo que tenés es lo que está sucediendo en la Argentina, cada vez más pobres, cada vez más conflictos, y esto no va a parar hasta que los impuestos vayan en la cabeza tuya, Nico, en la mía, no de mi empresa.
Porque si yo te saco sobre lo que vos consumís, no consumís. Y cuando vos no consumís, no generas empleo. Bueno, recordemos que vivimos en un país en el cual cuando uno va a comprar cualquier cosa no aparece el precio real, Sin sino impuestos, claro, el si no precio está con el incluido. impuesto. O sea, cualquiera que haya viajado afuera sabe que el precio de la góndola y el precio de caja se incrementa y uno se queda pensando, ¿para cuánto pagué de impuestos? Lleva una semana saber cuánto impuesto hay en este vaso. Te vamos a O sea- presentar libro. Ahora, lo que vos proponés acerca de esto de los impuestos también está dentro de Revolución Impositiva, ¿no? El libro de Teddy Karagossian, acá lo tenemos, Revolución Impositiva, la decisión política que elimina la inflación y la pobreza y también cambia nuestro futuro. Y la pregunta entonces es, si es una decisión política esta revolución impositiva, ¿qué pasa que a lo largo de todos estos años ninguno de los gobiernos la pudo implementar? ¿Esta u otra variable? El No sé. sistema es trágico porque el político que más dinero gasta, más elecciones gana. Entonces, para hacer esto hace falta hacer un salto cuántico en cómo piensa, no el empresario, porque el empresario se adapta rápido, el ciudadano se adapta rápido. Es el sistema político que tenemos en Argentina, la coparticipación que tenemos nosotros. Decir durante este gobierno que fue el más federal es una barbaridad. Federal es recaudo federalmente y gasto federalmente. No es recaudo de forma unitaria y gasto como si fuera un niño de forma federal. Cuando digo como un niño de forma federal es lo mismo que una sobrina mía decía que le encantaba la tarjeta porque con eso podía gastar. Ella no sabía que alguien pagaba esa tarjeta. Digamos, y cada vez que alguien pide un anillo gástrico gratis, que pide, digamos, Lolas gratis, que pide esto gratis, lo que tiene es que alguien está pagando. Claro. Y en general es otro pobre, porque el rico se está yendo. El rico se está haciendo extranjero. En tu libro, en una parte, digamos, tomo un extracto de que dice: nuestra sociedad vota a quienes le dan más beneficios sociales, pero no son conscientes de que previamente fueron esquilmados vía impuestos indirectos y emisión sin respaldo para poder hacerlo. Ahora, en teoría, ganó un gobierno que va a volver a ponerle dinero en el bolsillo a la gente, digamos, que se da esto de alguna manera, que pone otra vez en el consumo la esperanza de la resurrección de la industria argentina. ¿Crees que eso va a ser realmente posible y es sustentable? ¿Es la solución? La información que tengo yo es que van a haber cambios en la dirección de lo que estamos hablando en esta mesa. Van a salir de la producción y van a ir en cabeza de las personas. Eso va a ser considerado malo por muchos. Digamos, si te cobran más en la cabeza y no te bajan los impuestos sobre la producción, véanlo como un signo negativo. Si ustedes ven que baja la producción y sube la cabeza, va a doler, porque justamente por eso no lo hacen los políticos, digamos, va a doler, pero muy probablemente con el tiempo disminuya la pobreza porque aumenta el empleo privado. Ahora, lo que es terrible es que ustedes, que son personas cultas y conocedoras, no ven el tema. Del mismo modo vemos, que no lo... hacemos preguntas retóricas a veces. No, está bien, está bien. Pero que se del mismo modo que los peces no ven el agua, la sociedad no ve que está siendo esquilmada. Es decir, que cada vez que pide algo más, a alguien se lo están sacando y generalmente eso es al vecino o a uno mismo, digamos. Claro. Bueno, pero todavía vemos como una cuestión nacionalista tener un ejemplo. Nadie discute aerolíneas argentinas y sin embargo o sea, a nadie se nos cruza por la cabeza, ciérrenla o véndanla o busquen la forma de reducir el gasto que genera. Y eso es, A veces no es todo es tan... co- es- Aerolíneas Argentinas es correcto. es financiada por mucha gente que en su vida se podría tomar un avión. Es correcto. Y fíjate vos, si el empleado de Aerolíneas Argentinas ganase en dólares menos, pero pudiera comprar más bienes, desaparecería el sobrecosto de Aerolíneas. Es decir, Aerolíneas es caro no solamente porque tiene mucha gente, sino que esa gente que tiene, cuando consume, el dinero que consume pasa por una empresa, pasa por un impuesto, pasa al Estado, que vuelve a ser un salario de una persona de Aerolíneas. Si vos en vez de hacer eso, decís, los que pueden pagar que paguen, pero que paguen en su cabeza y no sobre lo que consumen, y no más porcentaje, porque ustedes hicieron una pregunta también, una persona que tiene 1 millón de ingresos y una que tiene 10.000, come el mismo pollo, toda la noche come el mismo pollo. El de 10.000 va a pagar impuestos sobre 10.000 o quizás le pongan un subsidio, y el de 1 millón va a estar pagando un montón de impuestos. Claro. Mucho más que el que tiene 10.000.
Entonces, ya solamente el mismo porcentaje es más plata. Y come el mismo pollo, tiene la misma felicidad, tiene. Eso también no hay que cambiar ese concepto. No, los ricos tienen que pagar. No, los ricos pagan más. Digamos, mucho más. Y los empresarios, mucho más. Pero no es más porcentaje, no necesitas dar más porcentaje. Porque eso hace que el tipo se vaya a Irlanda donde paga poco impuesto. Un poco de equidad. Sí, sí. Usted sí, en sí. marzo cerró Ailados 1, que es una de sus fábricas textiles, Sí. y tuvo que despedir gente. Y la abrió, la reabrió o anunció que la vuelve a abrir En marzo del año que viene. en marzo del año que viene, justo después de las elecciones en las que ganó Alberto Fernández. Pareció casi como una decisión militante, o muy optimista, digamos. No, es una decisión empresaria. ¿Pero por qué tanto optimismo cuando todavía ni siquiera asumió Alberto Fernández? Cuando nosotros vimos, en la empresa vimos de que era irreversible el cambio, empezamos después de las PASO a decir, bueno, ¿cuáles son los actos que tenemos que empezar a hacer? Porque nosotros, las empresas industriales piensan en términos de lustros. Yo lo mínimo que pienso son 5 años. También hago táctico, pero nuestra estrategia es a 5 años. Entonces empezamos a pensar, nos llevó 2 meses, cuando vimos que ya fue definitivo, anunciamos el tema. ¿Qué es lo que ¿por qué nosotros cerramos y por qué ahora abrimos? Cerramos porque durante el gobierno anterior nos decían que nosotros éramos incapaces, inútiles y que no nos necesitaban, ni nos miraban. No solamente eso, decían, ¿y por qué no se ponen a importar? Cuando decían refórmense, la palabra que usaban, Reconvertirse. reconviértanse, nos decían, sean importadores. Yo decía, no, así no podemos. Cuando vemos que gana Alberto, yo conozco a varios de los potenciales equipos de Alberto, ninguno está diciéndome, nos vamos a endeudar hasta la manija y ustedes no son necesarios. Bueno, ya no pueden endeudarse igual. Además ya no pueden. Claro. Entonces, a partir de ahora, todo empresario en la Argentina, todo industrial en la Argentina, toda persona que trabaja en la Argentina va a necesitar trabajar porque tenemos que pagar la deuda. O sea, no hay otra forma que trabajar. Trabajar significa que las fábricas que estaban paradas se tienen que poner en funcionamiento. Por H o por B vamos a ganar dinero, de algún modo vamos a ganar dinero, porque cuando hay demanda, cuando hay necesidad de trabajar, cuando hay necesidad de exportar, nosotros podemos poner. Entonces esa fábrica que yo cerré tenía máquinas que había puesto en funcionamiento en el año 2018. Las puse en funcionamiento y después tuve que suspender durante 8 meses porque no teníamos, y terminé cerrando en marzo, no que de un día para el otro, no, hacía 8 meses que esa fábrica no trabajaba. Ahora, con esas máquinas que nos quedaron, más inversiones nuevas que vamos a hacer, digamos, lo que en marzo empezamos, no es que de un día para el otro lo pongo en funcionamiento. Cerrar se hace de un día para el otro, poner en funcionamiento lleva mucho tiempo. Bueno, vamos a aprovechar que Teddy empezó a hablar de política y de todo el armado también que puede venir a nivel económico. Gise, ¿cuál es el potencial gabinete o los ministros más o menos que Bueno, han en andanza? Del Algunos. sector, vamos a hablar del Del sector, sector. porque todavía la realidad es que Alberto Fernández lo que dijo es que va a definir su gabinete, por lo menos lo va a dar a conocer públicamente, seguramente ya lo definió, unos días antes del 10 de diciembre. Y bueno, por ahora lo que también está diciendo es que la industria, las pymes, el campo y la minería van a ser el motor de la reactivación económica de su gobierno, el motor de la reactivación del trabajo también. Entonces, aprovechando que está Teddy, bueno, lo que se sabe hasta ahora es que el Ministerio de la Producción va a ser una suerte de super Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque va a nuclear ahí energía, el agro, que serán secretarías, minería, comercio e industria. El empuje de la economía. Exactamente. El último paper que circuló en los últimos días dice que en ese puesto iría Matías Culfas, que es un hombre del Grupo Callao, muy cercano a Alberto Fernández, que se lo mencionaba como ministro de Economía, incluso junto a Cecilia Todesca. Ex dirigente, es director del Banco Nación, del Banco Central, bueno, iría como ministro de la Producción. Se había hablado también del intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, que finalmente parece que va a ir infraestructura. Estamos viendo el posible equipo de Alberto Fernández, bueno. Ministerio de Trabajo, también importante, que dice que va a ser el motor de la reactivación de la producción y del trabajo. Trabajo volvería a recuperar el rango de ministerio. Bien. O sea que sería Ministerio de Trabajo, y ahí se habla de Claudio Moroni, que es un viejo amigo de Alberto Fernández. Se conocieron en los años 90, cuando estaban juntos en la Superintendencia de Seguros de Nación.
fue titular de la CIGEN, y bueno, tiene el aval de la CGT, por lo menos lo dijo públicamente, aparte lo anunció públicamente uno de los integrantes, ahora se me fue el nombre, de la CGT. Daer. Daer. Muchas gracias. Bueno, Héctor Daer, seguimos. Héctor Daer lo anunció públicamente y dijo que podría ser Claudio Moroni. Todavía Alberto Fernández no dio ninguna confirmación sobre ese tema. Y bueno, el Ministerio de Economía, el último paper, dice que Guillermo Nielsen, también está siempre ahí Cecilia Todesca cerca, Guillermo Nielsen podría ser el ministro de Economía y que estaría muy centrado en todo lo que tiene que ver la negociación de la deuda y el tema del déficit, ¿no? Gise, igualmente ellos tienen como un equipo económico que lo acompaña a todas partes, encabezado principalmente por Nielsen y Todesca, Sí. pero en el que también está Culfas, en el que Exactamente. también incluso reciben charlas o diferentes materiales por parte de Melconian, que fue muy cercano al gobierno de Mauricio Sí. Macri. Entonces hay como un equipo económico trabajando en varias vertientes. Así es. No sé, ¿vos qué opinás al respecto? Yo creo que es interesante porque tiene como 5 equipos económicos. Claro. Todos Y distintos. además. No, todos estratégicamente puestos. Vos pensás que el futuro... Nosotros tenemos en la Argentina ahora dos frentes, uno interno y otro externo. La economía nuestra, como en el fútbol americano, tiene un equipo ofensivo y un equipo defensivo. Por lo que yo estoy entendiendo que ustedes están explicando y que también leí, Nielsen va a trabajar en el frente externo, el defensivo. Se habló mucho del tema de energía, se habló del tema de la deuda. Yo conozco algunos que están trabajando sobre el tema de la deuda. Y después tenemos el ofensivo, que es la señal a los empresarios Claro. como yo. Las señales son más importantes. La gente no entiende que las señales son muy importantes. En el gobierno anterior las señales eran malas. El ministro que pone en el primer día era una persona que en industria, es una persona que no conocía de industria. Era del mundo de servicios y había fracasado en muchos. El que viene ahora es un ministro que tiene un equipo económico alrededor, que estuvo trabajando en los gobiernos anteriores, no tan visiblemente, digamos, pero que conocen bastante el tema y vienen trabajando hace 6 meses, 1 año, todos los días, todo el tiempo. Yo conozco algunos que constantemente están teniendo reuniones y con este sector y con este sector. La palabra clave de la Argentina en el futuro es la biomasa. Una es la energía, de la que todos hablan, vaca muerta. Vaca muerta es importante, pero no es tan importante. Es importante para divisas, pero no para generación de empleo. En cambio, la explotación de la biomasa, que es alimentos, textiles, todo lo que sale del suelo, digamos, Claro. que no requiere, como en la industria automotriz, de importaciones ingentes para poder después exportar, que finalmente se las perdonan. Digamos, lo que nosotros vamos a tener en los próximos años, a mi entender, es equipos económicos trabajando en la ofensiva y en la defensiva, con señales a los dos, y que si coordinan bien, y esta es la parte Articulados. difícil, Permíteme, pero no digo, es un equipo igual que estuvo en la gestión anterior, muchos de ellos, Sí, y sí. no fue una gestión exitosa tampoco. la gestión no fue exitosa, esperemos que hayan aprendido las lecciones. Parte de las cosas que se había contratado, digamos, al señor presidente actual, es para hacer esos cambios. No lo hicieron el gobierno anterior, pero también una disquisición, digamos. Alberto Fernández no es Cristina. Es decir, este tema, digamos, de si Alberto Fernández es o es Cristina es, Alberto Fernández no es Cristina, es un tipo que sabe mucho más y la gente que tiene un poco de memoria sabe que cuando él estuvo en el tema de seguros, mi empresa pagaba 1,5% por un seguro de incendio, a posteriori de su accionar pagamos 1,5 por 1000, es decir, 10 veces más barato el seguro y de mucha mejor calidad el seguro que lo que sucedía antes. Entonces estamos frente a una persona que yo no conozco mucho, debo reconocer, pero que cuando he preguntado tiene mucho conocimiento de dónde se apretan los botones. Es decir, eso no es un tema menor. Vamos, todos queremos preguntar. Sí, Sí, hablando de señales y de impuestos, cuando uno ve que se está empezando a planificar tantos ministerios juntos, sabemos que cada ministerio es una infraestructura enorme. ¿No hay una señal de nosotros no nos vamos a achicar? Me asusta. Debo reconocer que eso me asusta. Como me asustó cuando
ni bien entró Mauricio, pasó, no sé, de 19 23 a ministerios. 23 ministerios, dije, es una barbaridad, había venido a achicar y aumentamos. No solamente eso, cuando los colapsaron, no despidieron una sola persona. Cuando Mauricio colapsa, y cuando la Ciudad de Buenos Aires, es espectacular el trabajo que hicieron para trabajar sin papeles. ¿Preguntaste alguna vez cuánta gente se ahorraron? Ninguna. Entonces, el Estado tiene ese problema, digamos. El Estado tiene un problema donde cada vez es más elefantiásico. La forma de hacer no es despidiendo gente. La forma de hacer es que los privados le robemos gente al Estado. Que sea tentador ir al sector privado. Y que se venga al sector privado. Ahora, si el sector privado... Pero todas estas personas podrían trabajar en el sector privado. Por supuesto. Y, sin embargo, buscan Y de el vuelta a Estado. la pregunta tuya. Si vos no hacés que las empresas paguemos menos impuestos para que podamos tener precios correctos y que la gente consuma los bienes que hacemos nosotros o los exportemos, eso no sucede. Entonces, el primer movimiento es la disminución de los impuestos. A las pymes no, a todas las empresas manufactureras. Porque las que tuvieron problemas en estos 4 años son las grandes. ¿Habías escuchado una vez que Ledesma, Arcor, Molinos pierda dinero? Nico, Facu, perdón. Sí. Hay un mito histórico que cuando se vuelve o se quiere implementar esta sustitución de importaciones, por ejemplo, y de reactivar industrias que tienen finalmente un costo muy alto, terminan trasladando a precios, no sé, justamente al tenerte acá el tema textil. Históricamente se discute que la ropa en la Argentina es muy, muy cara, muchas veces 3, 4, 5 veces más de lo que puede llegar a valer en Estados Unidos, en Europa. ¿Cómo se derriba ese mito en ese contexto donde tenemos alto gasto, altos impuestos y hay que reactivar la industria al mismo tiempo? Me encantan los mitos porque estoy podrido de escuchar, digamos, que la ropa es cara, pero los autos no, digamos. O que los vasos no. Bueno, los autos también, los autos o que también. todo no. El auto es el doble de caro. El que auto Por los eso. autos también. Ahora, la diferencia es que la ropa la gente compara bien porque en realidad se va a Miami y se lo puede traer en la valija, mientras un auto no. Entonces se quejan de la ropa. Ahora, la salada, el fenómeno de la salada. En la salada la ropa sale no 5 veces, sale 10 veces más barato que en Estados Unidos. Ahora, no solamente vale 10, es la misma calidad de lo que hay en Estados Unidos. Por supuesto, hay mala y buena y regular. Pero se consigue. ¿Por qué? Y vos que te venís de familia, me dijiste que no venís de pagan un familia solo textilera, sabés Porque que no la pagan un diferencia. solo impuesto. Sabés que la diferencia viene porque rota muy rápido y porque no tiene tantos servicios ni tiene tantos impuestos. Es decir, voy a explicar una cosa. Perdón, tampoco pagan aportes patronales. O sea, Bueno, hay claro, todo un mercado ahí- negro creo atrás. que a esa es Es lo lo que que va. estoy explotación diciendo. laboral. En A eso Estados va, Unidos a eso tampoco va. pagan. Perdóname, pero en Estados Unidos tampoco pagan. Está bien, pero a mí me preocupa lo que pase con los trabajadores acá. Y entonces tenés que decir lo que estoy diciendo yo. Que lo que tienen que hacer es que los impuestos vayan en la cabeza de la persona y no en el aporte patronal de la persona. Porque cuando vos lo pones en el aporte patronal y después pones el impuesto y después pones el costo de los intereses y pones el costo de los alquileres y pones esto y pones, termina saliendo 3, 4 veces más que afuera. Cuando vos eliminás la parte de impuestos, se colapsa, deja de ser una empresa deudora, colapsa el precio de los intereses que pagan las empresas. Cuando los precios son baratos, colapsa el costo del alquiler porque en realidad vende mucha cantidad en el mismo espacio, digamos, y lo que termina sucediendo es teniendo un precio. Ahora, si vos vendés 3 vestidos en un localcito y te cobran $2.000 y por esos 3 vestidos tenés que cobrar $500 por Claro. vestido, digamos, por el alquiler. Si esa persona está endeudada y te cobran el 60-70%, el 100% de intereses, y sobre eso te cobran impuestos sobre los intereses también, y después te cobran impuestos a la ganancia solamente porque la ropa subió de precio, pero está igual en dólares. Cuando vos sumas todo eso, lo que vos tenés es la barbaridad, es la pobreza de la Argentina. La pobreza de la Argentina es porque los impuestos han ido haciendo de la nuestra una sociedad corrupta, una sociedad imbécil. ¿Por qué imbécil? Porque sabemos todos el problema, pero no terminamos de resolverlo. La forma de resolverlo, y por eso dice que es una decisión política, no es una decisión económica. Yo me siento amigo de Javier Milei. Él dice, por la emisión tenemos inflación. Yo le digo, está bien, ¿por qué emitimos? Porque hay déficit.
Pero si somos los que más impuestos cobran, ¿por qué hay déficit? Porque gastamos mucho. ¿Por qué gastamos mucho? Porque la sociedad pide que el Estado gaste mucho. ¿Por qué la sociedad pide que el Estado gaste mucho? Porque no ve una correspondencia entre el impuesto que le cobran y, el impuesto, y lo que se gasta. Y entonces ahí finalmente tenemos el problema de que falta correspondencia fiscal. Cuando falta correspondencia fiscal, es decir, vos no sabés para qué pagas impuestos o dónde pagas impuestos, sucede lo que tenemos en Argentina, más de 35, yo diría que ya estamos cercanos al 40% de pobreza y bien medido sería mucho más todavía. Teddy, vos hablas de los impuestos y la carga fiscal que tienen los empresarios en algún punto, y hay otro factor que también el mundo empresario le pidió en el 2015 a Mauricio Macri y fue otra de las cosas que no se logró, que es una especie de reforma laboral, una especie de equilibrio, de modernización en el ámbito laboral que no vaya en contra de los empleados, pero que tampoco le permita en realidad a los empresarios tomar más gente y en lugar de estar pensando en cómo hacer con los pocos empleados que tengo porque no quiero pagar más cargas sociales. ¿Cómo podemos desentrañar también eso? ¿Cuánta gente crees vos que cobra la indemnización una vez que lo despiden? Creo que es el 30%. El resto cobra o no cobra porque las empresas se funden, cierran, los echan con justa causa, o inclusive la gente se va, o la gente se va de la empresa porque se está hundiendo, digamos. La propuesta que tengo yo en el libro es lo que se llama la mochila, otros lo llaman mochila austríaca. Todas las empresas pagaríamos un 4% de seguro de indemnización. Y la persona que quiere irse, si no le gusta mi cara y se quiere trabajar con vos, que se vaya, pero se lleva la antigüedad con ella. Es el Estado que viene cobrando ese 4% que le paga. Pero al otro día esta empresa vale mucha más plata, entonces no solamente no va a despedir, va a tomar gente. Porque desapareció el pasivo laboral de las empresas valen mucho dinero y nadie tira por la borda una empresa que vale dinero. Entonces no se van a presentar en concurso. Esto que digo es más derechos para la gente, no menos derechos, porque ahora la persona buena que se fue por motu propio después de 20 años, sigue teniendo 20 años de antigüedad. Y la antigüedad, hay un tema que he discutido con jueces laborales, digo bien, dice, no, pero se la tenés que pagar 100% de un saque. Le digo, no, no es un premio porque te despidieron. La indemnización es una tranquilidad que le damos a tu familia para que si vos perdés el empleo por 20 años, por 20 meses, porque estuviste 20 años, todos los meses te entre un dinero. Al no tener que ser de repente, es mucho más llevadero para el Estado, pero además lo que sucede es desaparece el mal comportamiento para que te hagan echar. Y desaparece el mal comportamiento del empresario que despide con causa cuando no correspondía, y entonces lo que tenés es una mejor sociedad, una sociedad menos conflictiva. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, ¿eh? Nos quedaron el mito de por qué los empresarios son vistos como el enemigo en la sociedad argentina. Nos quedan un montón. Nos vas a tener que visitar de vuelta, Teddy. ¿Te parece? Si me dejan hablar, todas las veces que quieran. Pero bueno, claro, cómo no. Estuvimos hablando Muchas gracias. Un montón de tiempo. Así gracias es. por haber venido. Muy amable por invitarme. Muy amable. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Se viene el momento ladino, señoras y señores.